En Colombia pasamos alrededor de 11 a 12 años aproximadamente en un aula escolar entre primaria y secundaria. ¿En qué se basan estos programas educativos? ¿Y cómo se contrasta con propuestas alternativas que nacen de la educación libertaria? Hoy hablaremos de esta situación en Contracorriente, el programa de opinión y análisis. Bienvenidos a Desarrollemos TV. Y para este programa me encuentro con Michael Sandoval, quien es un emprendedor educativo, ganador de 4 premios de emprendimiento en el país, licenciado en Psicología y Pedagogía con especialización en Psicología Educativa y director de Liberland, un centro de desarrollo de talento que elimina el Estado en la prestación del servicio educativo. Además, es cofundador de la organización libertaria en Colombia. Bienvenido, Michael. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Michael, empecemos por lo básico, dando un contexto de quién determina qué se enseña, qué materias ven los niños aquí en Colombia. Pues lo primero que hay que entender es que ningún padre de familia en Colombia puede elegir qué van a ver sus hijos. Esa fue una determinación que se plantearon unos expertos de la educación, unos sabios, era la Comisión de Sabios para la Educación, donde estaba Rodolfo Ginás, donde estaba Gabriel García Márquez. Esos fueron como los precursores de los estándares curriculares en ¿Qué Colombia. año más o menos? Eso fue más o menos en el 90. Uy, en el 90. Okay. En el 90 fue esa reunión y a partir de ahí empezaron a llegar más sabios, Cajiao, bueno, grandes pedagogos y empezaron a determinar lo que verían los niños de esa época y lo que ven los niños hasta ahora. O sea, hace 30 años se inventaron esos estándares curriculares antes de que existiera Google, antes de que existiera Facebook, antes de que existiera la inteligencia artificial generativa como la conocemos hoy. Así que pues mucha gente dice, uy, pero lo mismo que vi yo está viendo mi hijo. Sí. Y es básicamente por eso, porque No ha cambiado. No ha cambiado, estamos estancados y por eso hay tanta apatía, por eso hay tanto desazón entre niños, maestros, directivos. Claro, en ese momento, en el 90, ¿cuál era el propósito, no? ¿Por qué sentaron esas materias? ¿Cuál era la idea en ese momento? Pues digamos que en ese momento no había como mucha estructura en el sistema educativo y creían que la mejor manera de darle una guía a los colegios públicos era a partir de esos estándares, como que tuvieran claro todos los niños en Colombia que deberían estructurar. Digamos que para la cabeza de ellos era muy importante que todos los maestros enseñaran lo mismo. O sea, matemáticas, sociales, biología, naturales. ¿Qué más? Matemáticas, sociales. Son 9 áreas fundamentales que son obligatorias y que están estipuladas en Ley 115. La ley 115. La Ley 115 te dice que tienes que enseñar eso y te dice incluso el número de horas de cada materia y te dice que tienes una especie de flexibilización en lo que te sobre el tiempo. Pero claramente el 80% del currículo está planteado desde la Ley 115. Ok, para que lo tengan claro. Es decir, Michael, podemos hablar que el Estado está inmerso en la educación de Colombia, o sea, por completo. En Colombia no hay educación privada, solo hay educación pública fuertemente intervenida por el Estado. Un colegio privado que quisiera quitar una materia no lo podría hacer. O sea, nos aterra que el Estado pueda intervenir en la prensa, ¿cierto? En los contenidos de la prensa, Sí. ¿cierto? Sería aterrador y Que la digamos, censura y toda la cuestión. estamos en una dictadura, pero no nos aterra que el Estado intervenga los contenidos que ven 10 millones de niños durante 10.000 horas de su vida. O sea, eso sí es muy aterrador y nadie se lo está planteando. O sea, ¿por qué el Estado viene a decirnos a los papás, a los dueños de colegio, a los dueños de instituciones, a los maestros, qué es lo que deberíamos enseñar? Eso es un crimen llamado educación. Educación centralmente planificada. Eso está mal. O sea, ¿qué pasa si un colegio quiere no enseñar? ¿Qué le pasa a ese colegio? Pues le quitan la licencia de funcionamiento, vienen las fuerzas represivas del Estado a quitarte, a sellarte, viene la Secretaría de Educación con Policía de Infancia y Adolescencia y decirte, no, usted no tiene permiso de eso, usted tiene que cerrar. O sea, sí son de tajantes. Pues es que ese es el Estado representa el uso de la fuerza y la coacción. Y hablemos de algo dentro de ese Estado, dentro de ese modelo educativo,
¿Tú crees, Michael, que hay adoctrinamiento? Porque claro, no tienen que ver estas materias, pero también adicional, ¿crees que hay adoctrinamiento dentro de las aulas? Esa pregunta se le hicieron a Isabel Segovia, la secretaria de Educación de Bogotá, y ella decía no, y prueba de eso es que usted no es de izquierda, le decía el periodista. Sí. Y yo lo que decía es, Isabel Segovia puede probar con ese argumento que existe adoctrinamiento, pero que es muy poco efectivo. ¿Sí me explico? Entonces, si existe adoctrinamiento, claramente yo soy egresado de un colegio público. En mi salón estaba la imagen de un asesino homófobo y racista como el Che Guevara. Yo fui reclutado por el Partido Socialista de los Trabajadores a los 16 años en la universidad. Claramente están los grafitis de las FARC, del ELN, están los grupos clandestinos, los profesores, mis profesores de psicopedagogía que tenían que hablar de psicopedagogía, claramente tienen una fuerte tendencia de izquierda y ninguno hablaba bien del capitalismo, ninguno hablaba bien del libre mercado. Todos, para ellos, esto es Voldemort, ¿sí? Como es el demonio La hecho... fuerza oscura. Exactamente. Ningún maestro me habló bien del libre mercado y yo, por experiencia propia, y después de eso tuve que trabajar con colegios públicos, con más de 5.600 maestros en más de 260 colegios desde La Guajira hasta La Guainía, todos de izquierda. ¿Sí me explico? O sea, sí, claramente hay una fuerte tendencia de izquierda, no son todos, sobre todo ahorita, con todo este tema de la ideología de género, sí he encontrado algunas rectoras de colegio público que dicen, uy, yo no quiero hacerle eso a mis niños, y algunos maestros de colegio público que dicen, uy, yo no quiero que a mis niños los hormonicen y ese tipo de cosas. Entonces, son muy poquitos los maestros de este lado del espectro político, pero claramente sí hay adoctrinamiento. O sea, cuando FECODE empieza a entrar a los colegios a promover, digamos, todas estas reformas con los estudiantes, ¿quién es el contrapeso? Y si no hay contrapeso, pues es que esa es la definición de adoctrinamiento. Adoctrinamiento es solamente mostrar una cara de la moneda. Y si solamente se muestra la cara de la moneda de la izquierda y FECODE es el único que tiene espacio, o me van a decir a mí que a los colegios van a entrar militantes del Centro Democrático a hacer oposición a las reformas No, del no se los gobierno. permite. No, entonces sí hay adoctrinamiento. O sea, en términos prácticos, Isabel Segovia dice que no, pero en términos prácticos lo que está diciendo es que no son tan efectivos, pero que hay adoctrinamiento, hay una fuerte tendencia izquierda, no solamente en Colombia. La academia en general sí está fuertemente intervenida por estas izquierdas. En general el periodismo, ustedes son de los pocos que no están de ese lado, pero el periodismo, las cortes, en Colombia hay una fuerte tendencia izquierda. Pues es así que hay 6 puntos del manifiesto comunista que ya se aplican en Colombia. No solamente pasa en educación. Colombia es una sociedad muy de izquierda, desde la Constitución Política de Colombia. O sea, el artículo 33 supedita la función empresarial al bien común. ¿Qué es eso del bien común? No, el bien común no existe. Sí, porque ¿qué es más bien común? ¿Los niños de La Guajira o los abuelitos del Chocó? ¿Sí? ¿Quién va a determinar eso? Pues un presidente que diga que me da más votos, los niños pequeños no dan tantos votos, pero los estudiantes universitarios sí dan más votos, entonces más bien les hago campaña a los jóvenes universitarios. ¿Sí me explico? Entonces, en Colombia hay una fuerte tendencia izquierda. O sea, dejemos claro algo, como decía Michael. Educación o colegios, mejor, colegios privados, colegios públicos, todos están permeados por el Estado aquí en Colombia y en varios países también de la región, ¿no? Porque no solo en Colombia, tú me estabas contando que es también un problema de región, ¿no? O sea, que el Estado está en Argentina, en Brasil, en Bolivia, o sea, que ha permeado el sector educativo en Latinoamérica, ¿cierto? Sí, digamos que el Estado en general regula la educación en todos los países del mundo. Hay muy poquitos que dejan flexibilización curricular. O sea, la libertad educativa está amenazada en este momento de la historia de la humanidad y tenemos que defenderla. Porque la escuela es un invento muy reciente, es de 200 años. La mayoría de la historia de la humanidad, los niños se educaban en casa o con mentores, ¿sí? En dos momentos de la historia de la humanidad donde han sido muy exitosos los fenómenos educativos, fueron por mentores. El primero fue el siglo de oro de Pericles, donde si querías ser filósofo ibas a donde Sócrates a hacer filosofía. Y en el segundo fue en el Renacimiento, donde si querías ser artista ibas al taller de Berrocho a hacer arte, ¿verdad? O sea, mentores que se encargaban de los niños y los orientaban. Pero la escuela es un fenómeno muy
Muy reciente y fue diseñado para eso, para formar soldados. Federico II fue el inventor, digamos, de alguna manera de la escuela, ¿sí? Para poder domesticar a sus soldados. Sí, Napoleón toma esa idea y empieza a estructurarla y así empieza la estatización de la escuela pública y esa idea de escuela pública universal y eso. Ese adoctrinamiento, como decías Michael, claro, es a nivel ideológico, pero también pensemos en algo. Vamos a evaluar este sistema educativo en Colombia. ¿Cómo estamos frente a otra región? O sea, a nivel, digamos, pruebas PISA, prueba ICFES, Saber Pro, o sea, claro, está mal porque el Estado está ahí con ideología, pero entonces vamos a evaluar el Estado a nivel educativo. Pues digamos que en los mismos estándares del Estado, solamente el 11% de los jóvenes tienen altos desempeños en lectura y matemáticas según prueba Saber. O sea, estamos fracasando. El 49% de los colegios públicos están en ICFES de nivel bajo. Pero no solamente en las pruebas nacionales estatistas, sino también en pruebas PISA de 78 países estamos de 57. Entonces, nuestros niños de grado 11 tienen el mismo nivel de lectura que los niños de grado quinto de los países de la OECD. ¿Sí me explico? O sea, estamos muy mal en comprensión lectora. Y si uno le conecta que tenemos mal los niveles de comprensión lectora con profesores que están adoctrinados, pues estos niños no van a tener mucho pensamiento crítico para poder refutar a estos profesores. ¿Sí me explico? Eso es muy grave. O sea, en términos prácticos, el Estado que tiene malos resultados nos está diciendo a todos nosotros cómo deberíamos educar a nuestros hijos. ¿Le deberíamos hacer caso? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a la audiencia. O sea, ¿quién es el Estado para decirnos a nosotros si ellos mismos con sus colegios no están logrando sus resultados? O sea, que los papás tengan el poder de decidir, ¿no? Que eso es la libertad, ¿no? O sea, que tengan el poder de decidir en dónde quiero que estudie mi hijo. Y a eso voy, Michael, porque se han levantado propuestas libertarias, ¿no? No solo del movimiento libertario, sino también otras alternativas de educación. ¿Qué proponen esas alternativas de educación? Pues hay muchas expresiones de educación libre. Están las familias que hacen homeschool, travel school, homeschool. Sí, están las plataformas virtuales como Homic, Pizarra Virtual, Monterrosales, está Liberland. O sea, hay muchas expresiones de educación libre en Colombia. Están las familias que simplemente quieren que su hijo se eduque en la iglesia porque no quieren que sean adoctrinados. En fin, digamos que han existido y han emergido muchas plataformas. Platzi, Soy Henry, una plataforma que coge y te forma y al formarte solamente te cobra cuando consigues trabajo como programador. ¿Sí me explico? O sea, Holberton, en fin. Existen ahorita, en este momento de la historia de la humanidad, pues está YouTube, está ChatGPT, está un montón, tener tu propia biblioteca es un acto de libertad educativa, porque es la manera en cómo te puedes autoformar. Existen muchas expresiones y el Estado no es el único que puede desarrollar los procesos educativos. Te puedes educar en bibliotecas, en parques, a través del cine, en fin, de distintas maneras, y los colegios no son la única fuente de educación que pueden recibir los niños. Exactamente, y algo que fue polémico fue algo que dijo el presidente Gustavo Petro de la segunda lengua, ¿no? Porque eso también es el poder de decidir, como estamos hablando, que los papás también puedan decidir dónde ingresar a sus hijos. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Petro y por qué fue tan polémico? Digamos que hay que entender un debate, hay un referendo que se está desarrollando para que se instaure el inglés como segunda lengua. O sea, una persona que es estatista quiere imponerle a los demás que el inglés sea la segunda lengua. Entonces viene otro estatista a decir, no, la lengua no, la lengua el inglés no, porque es mejor quechua o lo que sea, ¿sí? Guayunaiki, lo que sea. Entonces ahí hay dos estatistas peleando sobre lo mismo, ¿sí? Y yo lo que creo es que bueno, hay una ventaja evidente con las personas que saben inglés, tienen un 25% más de opciones laborales si saben inglés. Sí. Entonces es la lengua de los negocios, es la lengua de la programación, es la lengua académica del mundo. O sea, es evidente, digamos, las ventajas de saber inglés, pero incluso en ese escenario no, el Estado no debería decir cuál es la segunda lengua en el país. Deberían ser las personas las que decidan si quieren inglés, francés, chino, lo que sea, ¿sí me explico? Ni una persona que venga a imponernos a través de un referendo cuál es la segunda lengua, ni un presidente tampoco que diga que para él es mejor. Por eso ese es el problema del Estado. El problema de los estatistas es que quieren utilizar el uso de la violencia y la coacción para poder desarrollar sus ideas. Si tus ideas son tan buenas, ¿por qué tienes que obligar a la gente a pensar como tú? Deberías argumentarles, porque ese en últimas es el debate final y es, deberíamos desarrollar
relaciones pacíficas, no relaciones violentas como las que plantean los estatistas. Ni para el inglés ni para el guayunaiki, sino que la gente elija lo La que... gente decida. ¿Sí? La gente decía, Michael, ¿cómo están? No sé mucho del tema, pero creo que por favor nos expliques la creación de instituciones independientes desde la sociedad civil. ¿Cómo está ese tema acá en Colombia? Pues ese tema está respaldado por esos instrumentos jurídicos que respaldan el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eso está desde derechos humanos, derecho internacional humanitario, la Constitución Política de Colombia en el artículo 68, sentencias de la Corte Constitucional, Código de Infancia y Adolescencia, Ley 115, en fin, hay una estructura jurídica nacional e internacional que respeta que los papás puedan elegir cualquier tipo de educación. No tiene que ser un colegio. La educación en Colombia es obligatoria, más no la escolarización. O sea, llevar a tu hijo a una escuela no es obligatorio. Tú lo puedes educar en tu casa, tú lo puedes educar a través de una plataforma, tú lo puedes educar a través de centros de desarrollo del talento, o tú lo puedes educar si quieres ser deportista a través de una escuela de natación, en fin. O sea, las familias tienen que entender que nadie las puede obligar a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Ellos son libres de poder hacerlo y eso está respaldado por un montón de instrumentos jurídicos. Qué bueno eso, Michael. Y yo sé que eres experto en el tema porque tienes un centro de desarrollo. Quiero que por favor nos comentes un poco de dónde nace esta idea. O sea, ustedes, qué niños tienen, de qué edad, qué materias, por así decirlo, ustedes ven, cuál es la alternativa de educación. Uy, ¿cómo nace esta idea? Esta idea nació después de que yo me había ganado 2 premios de emprendimiento en Colombia. Nos habíamos expandido a Barranquilla y ahí conocí a una chica que se llama Anita Vitola y hacía una cosa que se llamaba como Amway, ¿sí? Que es como una red de mercadeo. Y yo le dije, oiga, ¿y no existe esto pero como en educación? Y ella me dijo, no, pero hay una persona que es muy buena en educación que está en el negocio. Y yo me escuché los audios de ese señor y se me rompió la cabeza. O sea, se me explotó la cabeza. Yo dije, yo quisiera que los niños trabajaran en las empresas de conocimiento que están cambiando el mundo y que pudiéramos montar dentro de los colegios un supermercado que diera educación gratuita, privada y mutual sin subsidios estatales y que los niños y las familias pudieran emprender dentro del colegio. Esa idea fracasó, pero ahí nació emprendimiento. Entonces empezamos con la materia de emprendimiento, escribí mi primer libro, vendimos como 1400 libros. Después de eso conocí a un señor que se llama Jürgen Klarik, que es como una persona muy famosa en el mundo del marketing. Entendí el negocio por internet y empecé a desarrollar los procesos por internet. Luego dije, bueno, no todos van a ser empresarios, ¿cuál es la materia que permite como la inserción laboral? Entonces empecé con programación certificado por la Universidad de Michigan. Luego estos niños empezaron a ganar plata y se le empezaron a gastar. Entonces tomé el trading certificado por la Universidad de los Andes. Y luego dije, venga, estos niños puede que tengan plata y ya inviertan, pero necesitan temas de desarrollo afectivo. Empecé con felicidad, creación de videojuegos y así formamos más o menos 3000 niños en 17 países. Y después conocí a una estudiante mía en un curso que yo di que se llama Salva a tu hijo el progresismo. Y ella era la directora de una asociación de jardines que se llama Escapey. Y ella me dijo, ¿qué hacemos con estas dueñas de jardines que no pueden tener colegio? ¿Por qué no pueden tener colegio? Explíquenos un poco ese punto. Porque resulta que una dueña de jardín para poder crear un colegio necesita una licencia de funcionamiento que cuesta 250 millones de pesos. Y después de tener un papel que cuesta ese dinero, tiene que implementar la licencia. Entonces tiene que invertir otros 750 millones de pesos. Entonces unas barreras de entradas gigantes al estilo de los cupos de los taxis, pero elevado a la 1000. Y entonces estas dueñas de jardines pues ya no están teniendo niños porque la gente ya no está teniendo hijos y se estaban quebrando. Y ella llegó con ese problema. O sea, ¿cómo resolvemos ese problema? Yo le dije, pues montemos un centro de desarrollo del talento y enseñamos estas materias. Y dijo, bueno, listo. Y me presentó a las dueñas de jardines y pues empezamos y ya llevamos 2 años. Las familias están felices porque les enseñamos emprendimiento certificado por la Universidad de Nueva York, trading certificado por la Universidad de los Andes, felicidad certificado por la Universidad de Yale, creación de videojuegos en Roblox, inglés, talentos, o sea, como el sueño que yo siempre había tenido de poder tener una institución, los niños desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en fin. Liberland. Liberland se llama el Centro de Desarrollo del Talento, tenemos 7 sedes en Bogotá y una en Bolivia. Michael, hablábamos de esta reunión de los sabios en el 90,
Claro, o sea, ya ha avanzado la tecnología, El hay esta 13 de inteligencia septiembre, artificial, Bogotá será el eh, escenario de una como conversación. se puede decir que el futuro es digital. Entonces, como que adaptar esta propuesta educativa, que es lo que tú hiciste, ¿no? Como, o sea, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Lo adapto y lo acomodo en modelo educativo, ¿no? Pues digamos que los currículos deberían construirse así. Sí. O sea, no debería ser unas materias obsoletas que se inventaron alguien hace 30 años, sino que podamos reflexionar los maestros, que los maestros no seamos los operarios del Ministerio de Educación Nacional, que no seamos simples obreros que hacen caso al ministerio, sino que nos empoderemos del acto educativo y que reflexionemos sobre la realidad. Digamos, vamos a enseñar es esto y ya. Y que las familias pueden elegir. Yo le pregunto a las familias, si ustedes tuvieran toda la plata del mundo y quisieran darle la mejor educación, ¿qué le darían a sus hijos? Y ellos me dicen finanzas, desarrollo afectivo. Yo les digo, ¿y por qué no enseñan eso en los colegios? No, no sé. Pero tú vas a un restaurante, a un mall de comidas en el centro comercial y si quieres puedes pedir italiana o puedes pedir mexicana. ¿Por qué no se puede hacer eso en educación? O sea, ¿por qué las familias no pueden elegir las materias que quieren que sus hijos vean? ¿Sí? ¿Por qué? Es absurdo. ¿Tú crees viable que se cambie ese modelo? O sea, que en Colombia puede haber un cambio de raíz, ¿no? En un modelo de, digamos, de hace 30 años que se pueda cambiar. ¿Tú ves factible eso? ¿Tú ves viable? Pues los grandes sueños los hacen las personas que creen en lo imposible. Y la única manera de que sea posible es caminando el camino. O sea, si nosotros empezamos a organizarnos como sociedad civil y empezamos a exigir esto, los políticos escucharán, porque los políticos son seguidores de opinión. Así, así han empezado todos los grandes movimientos en el mundo, por un grupo de personas pequeñas que empiezan a ver las cosas distintas. Los grandes cambios de la humanidad se han desarrollado de esa manera. ¿Sí me explico? O sea, al dueño de LinkedIn le decían, oye, ¿de dónde sacas una idea de que las relaciones se hacen a través de Internet? ¿Sí? Luego llega años después el dueño de Facebook y lo compra por 26.000 millones de dólares. ¿Sí me explico? Así empiezan las grandes ideas por un grupo de personas pequeñas que empiezan a avanzar y en el camino empiezan a construir la realidad. ¿Sí? Si esperamos a que los políticos cambien las cosas, eso no va a pasar nunca. El cambio va a venir de la sociedad civil y el cambio se desarrolla a través de la libertad. Tenemos, además porque están pasando cosas muy graves. En colegios como el Vermont, una niña de 12 años se suicida en la convivencia de su colegio el año pasado. ¿Sí? Ven mandarín y tienen 3 idiomas, pero ¿qué está pasando? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué está pasando con la educación? Los chicos no quieren ir al colegio, los profesores ya ni siquiera quieren enseñar, porque es que es muy duro que tú quieras enseñar algo y los chinos no lo quieran aprender, porque es que ellos no eligieron eso. O sea, ellas están 10.000 horas de su vida viendo cosas que nunca eligieron. Eso es dramático. Imagínate tú pasar 10.000 horas de tu vida viendo cosas que no te importan, solamente por un ICFES, por ejemplo. Además, ese es el otro tema. El ICFES es un elemento perverso. Los costos de matrícula están asociados a los resultados de ICFES. O sea que no importa el desarrollo de un niño, sino lo que importa es que tengas buenos resultados en ICFES porque con eso puedes cobrar. O sea, hay un incentivo perverso para enfocarse solamente en lo que el Estado dice que hay que hacer. Entonces necesitamos la libertad para poder construir un modelo educativo diferente. O sea, ¿cuál es el consejo que le das a los papás que nos están viendo, por ejemplo? Pues a los papás que nos están viendo, primero que entiendan que la escuela no es la única ruta de formación, que hay muchas rutas y que esas rutas están amparadas por instrumentos, 11 instrumentos jurídicos, o sea, no tienen que llevar a sus hijos a un colegio. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es, ¿cuál es la educación soñada para su hijo? ¿Sí? ¿Cuál es la educación soñada que realmente a usted le gustaría? Y con base en eso pues construya su propia formación, si es el deporte, si es el arte, si es desde la casa o si es en instituciones alternativas como nosotros o como cualquier otra que se desarrolla en el país. Así es, bueno, hay que entonces generar presión para que por lo menos los papás tengan libertad también y haya presión también para que en algún futuro se pueda cambiar este modelo educativo y que sea más amplio y que sea contemporáneo a lo que estamos viendo. Pues nosotros estamos haciendo presión desde el Consejo de Bogotá, nosotros estamos desarrollando un acuerdo de ciudad para que se respeten todas las expresiones de educación libre y el 13 de septiembre tenemos el segundo foro por la libertad educativa con la concejal Clara Sandoval
para que vayan todas las familias, todas las organizaciones que hacen educación alternativa y podamos expresarnos, ver niños que están educándose de manera diferente, ver otras opciones distintas a las del Estado para que se pueda promocionar este tipo de educación. Y ese acuerdo de ciudad, ¿cuál es el rango, digamos, de tiempo? ¿A qué sigue los debates? Digamos que ahorita ya se presentó ponencia positiva por parte de los concejales, ya hay un concepto por parte de la subsecretaría jurídica de la Secretaría de Educación. En este momento los concejales deciden si aceptan esas correcciones y las refrendan o si las ignoran y siguen con el debate. Entonces nosotros queremos llevar a ese punto con alrededor de 200 o 300 firmas, que son las personas que esperamos que vayan al encuentro, Sí. y que tengan un respaldo ciudadano para que los concejales digan, oiga, no, esta gente se está moviendo y la gente está pidiendo esto, y como la gente pide esto y los políticos son seguidores de opinión, pues que se respeten estas expresiones de educación libre. 13 de septiembre. 13 de septiembre, sábado de 8 de la mañana a 12 del día. Listo, pues Michael, agradecemos un montón tu opinión, tu visión también, que es importante para que muchos papás o abuelitos o tíos se den cuenta de esta realidad educativa, de lo que hay que cambiar, mejorar y que también puedan tener la libertad de escoger un modelo educativo alternativo y no solo que imponga el Estado. Gracias, Michael. No, a ustedes por el espacio. Recuerden, el futuro es libertario. El futuro es libertario. Bueno, esto fue Contracorriente hoy, hablando un poco, ¿no?, sobre las bases, sobre lo que a uno le han enseñado. Hace 30 años fueron estos principios. Así que escríbanos, ustedes qué opinan sobre el modelo educativo, qué debería cambiar, de qué manera, las propuestas alternativas que ustedes están siguiendo, hacen homeschool. Cuéntenos en los comentarios, los leemos. Recuerden que aquí en Desarrollemos TV los leemos, los escuchamos. Ustedes también son parte de este medio. Hasta la próxima.